Buenas tardes con todos. Primero que nada, agradecerles la disposición, por su asistencia, por el interés con los avances de la investigación que están teniendo la universidad por intermedio de los docentes investigadores, por supuesto. A nombre de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, les damos la bienvenida a esta mesa que hemos titulado La instrumentalización de la ética, prácticas, relaciones de poder y negociaciones en la Comisión de Ética del Congreso de la República. Investigación que está siendo desarrollada por Sergio Tejada Galindo, en compañía de Dino Nostroza Rivera. Bueno, en aras de mantener el orden en este espacio, les pedimos por favor mantener sus micrófonos silenciados hasta tener un espacio para poder conversar, para poder hacer preguntas. El tiempo es tirano, entonces les voy a ir pidiendo que en los mensajes nos vayan también alcanzando las preguntas para poder, por el rol que se me ha asignado con mucho gusto esta noche, moderar y poder ser de interlocutor entre lo que vaya surgiendo en el chat y Sergio, que nos va a contar un poquito su investigación. Bueno, lo presento a Sergio Tejada. Sergio Tejada es magíster en estudios culturales por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es licenciado también en sociología por la misma universidad y tiene estudios de posgrado en Flaxo, en sociología y ciencias políticas. Ha sido congresista de la República durante el periodo del 2011 al 2016. Cuenta con experiencia vasta en el sector público, en el sector privado, en cooperación internacional, con énfasis en políticas anticorrupción, educación superior y poblaciones vulnerables. Entre sus múltiples publicaciones encontramos Soberanía Alimentaria y Libertad de Elegir para asegurar nuestra alimentación en el 2008, La Nación por Venir, el Bicentenario y lo Nacional Popular en el Perú, en 2014, tras los pasos de Juan Bustamante, apuntes biográficos y políticos en el 2019, El Reino de la Impunidad, también en 2019. Actualmente es coordinador de la Maestría de Ciencias Sociales en la UAM, trabajamos muy de cerca. Y bueno, junto a Sergio, esta noche, a modo de comentarios, pues de la ponencia, nos acompaña Mr. José Keklin Costa. José tiene una maestría internacional en estudios contemporáneos de América Latina por la Universidad Complutense de Madrid. Es sociólogo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se ha desempeñado como cooperante en el Instituto Católico de Relaciones Internacionales y coordinador en el Servicio Jesuita a Migrantes y Refugiados de República Dominicana y Haití. Asimismo, ha trabajado por más de 15 años en diversas organizaciones no gubernamentales. Actualmente se desempeña en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya como coordinador en el Diploma de Derechos Humanos de la Red Tauscal y también en temas vinculados a inmigrantes. También es miembro del grupo de investigación Pueblos Originarios, Género e Interculturalidad. Sus temas de investigación están, por supuesto, vinculados a migraciones, representación parlamentaria y participación política en gobiernos subnacionales, teniendo como publicaciones recientes Pueblos Originarios y Representación Política, Inmigración, Criminalidad y Prensa, el manejo del éxodo venezolano por la prensa peruana. Bien, la dinámica de esta mesa corresponde que Sergio nos va a narrar su investigación y luego vamos a empezar un intercambio de ideas a partir de lo que José nos va a ir marcando la pauta y por supuesto todos invitados a participar por intermedio del chat, para lo cual me voy a permitir acercar sus consultas a los facilitadores. Por favor, Sergio, empecemos. Muchas gracias, Colbert. Un agradecimiento a José, a ti, a todos los presentes. Voy a hacer esta presentación sobre una investigación que está en curso, ¿no? Pero que ya tiene avances significativos que podemos exponerlos esta noche. Este es el orden, ¿no? Voy a desarrollar un poco más el marco teórico, la metodología. Después vamos a hablar de los hallazgos y algunas reflexiones preliminares, porque todavía no podríamos hablar de conclusiones, pero sí hay varios elementos importantes que les voy a comentar como resultado de la investigación.
de manera preliminar, ¿no? Es una investigación que ha sido impulsada por el Grupo Integridad y Lucha contra la Corrupción, un grupo de investigación de la UARM, y surge en un contexto en el que la corrupción aparece como un problema muy grave en el país, ¿no? Cuando se hacen encuestas como la de Proética del año 2022 preguntando sobre los principales problemas que nos aquejan, aparece la delincuencia en primer lugar y la corrupción en segundo lugar, ¿no? El 62% considera que la corrupción de funcionarios públicos es un problema generalizado. Es un contexto además en el que tanto el Ejecutivo como el Congreso de la República tienen niveles muy bajos de aprobación. Y una reciente encuesta del IEP señala que el Congreso tiene una desaprobación del 92%, ¿no? Son niveles históricos y aparecen una serie de escándalos como estos conocidos como los mochasueldos, donde se presume que hay un blindaje, ¿no? Un cierto espíritu de cuerpo. Entonces, ese es un poco el contexto, la justificación del problema que nos lleva a investigar qué cambios ha habido en las prácticas, en las dinámicas de la Comisión de Ética que han posibilitado estas prácticas. Em, a ver, quiero poner entonces el contexto. Hay una serie de noticias que han salido últimamente, ¿no? La Comisión de Ética, dicen, solo sancionó a un legislador en un año. De 13 congresistas acusados por mochasueldo, 6 fueron blindados por la Comisión de Ética, incluso un medio internacional, El País, eh, señaló este caso, ¿no? Los mochasueldos, los congresistas que le roban el sueldo a sus trabajadores. Alejandro Soto, el presidente del Congreso, fue blindado en la Comisión de Ética. En fin, hay una serie de noticias que han dado la vuelta al mundo que muestran una práctica de esta comisión, digamos, cuestionable. Entonces hemos querido profundizar, ¿no? Cuáles son esas condiciones que han permitido la toma de ciertas decisiones. Partimos de un marco teórico en donde el quehacer de la comisión se enmarca en ciertas características institucionales más amplias, ¿no? En ciertas estructuras. Y con Anthony Giddens entendemos que las estructuras son a la vez reglas y recursos que habilitan y limitan. Además, entendemos que es un contexto de presidencialismo, ¿no? Y este presidencialismo tiene particulares relaciones con el poder legislativo que vamos a abordar. Por lo tanto, es importante mirar también estas características que están en las normas escritas, pero también tienen que ver con una serie de prácticas informales, ¿no? Este presidencialismo que ha sido una característica determinante de la cultura política de los países de América Latina, pero que en el caso peruano ha sido considerado como anómalo por Sartori y como híbrido o atenuado por Eguiguren. Quiere decir que es un presidencialismo que tiene algunas instituciones propias del parlamentarismo, como por ejemplo la figura del primer ministro, pero no en el marco de un poder dual, sino que el primer ministro aparece como un vocero, ¿no es cierto?, del presidente, pero en donde las relaciones entre ejecutivo y legislativo sí rompen con ciertas pautas del presidencialismo más típico, ¿no? En el sentido de que el presidente puede cerrar el Congreso puede vacar al presidente, hay varios mecanismos de control que, como vemos, han ido variando. Han habido recientes cambios constitucionales que más bien han debilitado este equilibrio de poderes y han fortalecido el poder del Parlamento. Este diseño constitucional no estaba preparado para enfrentar un escenario de lo que Chasty y Chernik llaman un presidente minoritario. Quiere decir, un presidente que no tiene una bancada propia y mayoritaria en el Parlamento, ¿no? Y el conflicto que se ha producido se ha resuelto por el momento, ¿no? Con un predominio del legislativo que permanentemente aprueba normas que van fortaleciendo su poder. Esto en el marco de lo que Barnechea y Vergara han llamado un vaciamiento democrático, es decir, una gran crisis de representación que se refleja en los poderes del Estado. Esto, planteamos, propicia que la actividad parlamentaria esté guiada más por la pura fuerza de los votos, ¿cierto? Donde el reglamento, las normas son más referenciales y en ocasiones se toman decisiones incluso contrarias a la Constitución y a las propias leyes.
Siguiendo a Soberg, cuando un sistema presidencialista tiene intereses entre el Ejecutivo y el Legislativo que son divergentes y el Legislativo es fragmentado, nos dice se tiende a la anarquía, ¿no? Soberg estudia una cantidad grande de sistemas presidencialistas y llega a esta conclusión, pero nos dice que cuando hay intereses convergentes, en este caso podríamos pensar en el interés principal de mantenerse en el poder hasta el 2026, y se mantiene la fragmentación, más bien prevalece una dinámica de pura transacción. Creo que es parte de lo que estamos viviendo. Vemos un primer escenario en el caso peruano, en donde del año 21 al 22 hasta el intento de autogolpe de Castillo y su posterior vacancia, en el que se mantiene este escenario más de anarquía, ¿no? Donde no hay una claridad sobre las orientaciones y hay más bien una pelea permanente, y un segundo periodo que ya es en el que estamos ahora, donde parece prevalecer una pura transacción. Dos teorías importantes para entender el quehacer de la Comisión de Ética son el enfoque de Corpi sobre los recursos de poder, ¿no? Corpi desarrolla esto en el marco de las políticas de la socialdemocracia sueca, de una sociedad organizada, con disputas entre capital y trabajo, ¿no? Donde hay clases sociales más claramente definidas, y él dice que cada clase, cada grupo, tiene una serie de recursos de poder para poder imponer o hacer prevalecer sus agendas, ¿no? Y esto lo hacemos dialogar con el enfoque de Amenta, que tiene que ver con la política institucional, porque la realidad peruana es muy distinta a la que está pensando Corpi, ¿no? A la que está estudiando Corpi. Es por eso que esta idea de recursos de poder es interesante, pero hay que pensarlo aterrizado a determinados marcos institucionales, poniendo énfasis en la naturaleza del sistema de partidos, las relaciones ejecutivo-legislativo, el diseño constitucional, la fragmentación de la autoridad política, y es por eso que en la primera parte hemos buscado algunos autores que nos permitan tener un marco teórico sobre ese contexto. Ese sería un cuadrito como para entender este marco teórico, ¿no? El contexto institucional con Amenta, los recursos de poder con Corpi, y una serie de características como este presidencialismo anómalo, la figura del presidente minoritario, relaciones ejecutivo-legislativo que van de la anarquía a la pura transacción, una crisis de representación, un desequilibrio en favor del Congreso, un reglamento del Congreso que te da ciertas pautas y recursos de poder también, y un uso de la denuncia y la sanción o la posible sanción como un instrumento de presión. Ujú. Entonces, el objetivo general de esta investigación es explorar cuáles han sido los principales factores que han influido en las decisiones y votaciones de la Comisión de Ética durante los años 2021-2024. Hemos hecho un corte en el mes de marzo del 2024 y hemos sistematizado una serie de información de ahí hacia atrás, empezando en julio del 2021 cuando se instala la Comisión de Ética. El objetivo específico uno es explorar las dinámicas de búsqueda de mayorías en las votaciones al interior de la comisión, y el objetivo estratégico 2 es explorar si la Comisión de Ética ha sido entendida por los congresistas como un recurso de poder que puede ser utilizado en el marco de procesos de negociación más amplios vinculados a votaciones estratégicas en el Pleno del Congreso. Como hipótesis tenemos que durante este periodo en las decisiones ha influido varios factores, ¿no? Ha habido un cambio de tamaño y composición de la comisión, la fragmentación de los grupos parlamentarios también ha influido, y una confrontación entre ejecutivo y legislativo en este contexto de presidente minoritario. Como segunda hipótesis, durante el periodo explorado, la búsqueda de mayorías en las decisiones y las votaciones de la Comisión de Ética se ha producido principalmente en espacios de negociación informal, en los que se han establecido acuerdos y coaliciones ad hoc, ¿no? Específicos para determinados momentos y escenarios. Y una siguiente hipótesis sería que al constituir la primera instancia en la que se puede decidir una sanción, incluida la destitución o inhabilitación de un congresista, la Comisión de Ética ha sido instrumentalizada para negociar mayorías en votaciones consideradas estratégicas por parte de las principales fuerzas políticas del Congreso. ¿Cuál ha sido la metodología? A ver, hemos optado por una metodología mixta secuencial. ¿Qué quiere decir? Que arrancamos con una etapa cuantitativa, sobre todo data cuantificable, numérica,
y seguimos a partir de esta información con una etapa cualitativa que se basa sobre todo en entrevistas semiestructuradas. En la primera etapa hemos elaborado una serie de bases de datos, ¿no? Esto ha sido muy importante para poder entender, caracterizar la dinámica de esta comisión de ética, las decisiones que han tomado, las correlaciones de fuerza, etcétera. Entonces, una primera base de datos ha sido la relación de congresistas en un grupo parlamentario, ¿no? Esto debería ser muy sencillo, pero dada la fragmentación, hemos tenido que elaborar diferentes momentos para tener una tabla dinámica, ¿no? Para poder identificar los momentos en que se producen renuncias y reconfiguraciones. Luego, una tabla con la composición de la comisión de ética, tanto en el periodo analizado, donde se va a reflejar esta fragmentación, pero también a través del tiempo, ¿no? Una cierta composición con una mirada histórica para ver si ha habido cambios y si esos cambios han afectado en las prácticas. Hay otra base de datos sobre resultados de votaciones estratégicas y una sistematización de los expedientes de la comisión de ética. Aquí está explicado con mayor detalle, voy a pasar un poquito rápido, ¿no? La primera base ya la expliqué, a partir de ahí se identifican bloques, correlaciones de fuerzas, cohesión, fragmentación, cambios. En la segunda base de datos hemos visto el tamaño y la composición de la comisión de ética a través del tiempo y las correlaciones específicas del interior. En la tercera base de datos hemos podido ver alineamientos en votaciones consideradas estratégicas. Se han tomado dos centrales, la propuesta de segunda vacancia contra Pedro Castillo, el 28 de marzo del 22. La primera no, porque se produjo a 3 meses de iniciado el Congreso. Ni siquiera se había instalado la Comisión de Ética, entonces no se podía establecer una relación. Y la tercera también es muy diferente porque ya es después del intento de autogolpe y el Congreso prácticamente por unanimidad decide la vacancia. Entonces aquí ya se desdibujan un poquito esas correlaciones que se ven tan claramente en la segunda vacancia. Y otra votación es la elección de los nuevos miembros del TC. La cuarta base de datos es quizás la más importante porque es la que recoge toda la sistematización de los expedientes de la Comisión de Ética, donde aparece quién es el congresista denunciado, cuál es el origen de la denuncia, si fue de parte, si fue de oficio, cuál fue el motivo y cuáles son las fechas en todo el proceso y las votaciones, cómo se configuran los bloques al momento de votar. Concluida esta fase, se ha pasado a una fase cualitativa, es la fase en la que está en estos momentos la investigación, que consiste en entrevistas semiestructuradas con asesores y congresistas para comprender mejor esto que estamos encontrando a nivel de datos en la primera parte de la investigación. Se ha buscado congresistas que formen parte de la Comisión de Ética y asesores que han tenido a su cargo el seguimiento de esta comisión y conozcan cómo funciona. Asimismo, estamos buscando pluralidad, ¿cierto? Que haya representación de diferentes grupos, hombres y mujeres, diferentes regiones, y esta fase se espera que concluya en noviembre. Pero ya podemos hablar de varios hallazgos preliminares. Primero, la fragmentación del Parlamento es un hecho bastante evidente que ya se ha convertido en una característica, ¿no? Si vemos desde el 2011, se inicia con 6 grupos parlamentarios y se termina con 11, ¿no? 9 congresistas no agrupados, 51 congresistas que dejan sus bancadas. Del 2016 al 2020 similar, 6 grupos y terminan con 12. El periodo complementario es de solamente un año, pero ya hay una mucho mayor fragmentación, ¿no? Son 9 grupos parlamentarios, y el periodo analizado ya inicia con esta fragmentación. Ya son 10 grupos parlamentarios y que estos se han ido modificando bastante en este poco tiempo. Si tuviéramos que hacer un promedio, en promedio alrededor de 53 congresistas renuncian en cada periodo parlamentario. Esta gráfica muestra esta fragmentación, la voy a pasar rápido, ¿no? Hay un cambio importante en la composición del Parlamento en el periodo analizado. Vemos que hay determinados hitos que influyen en que esta fragmentación aumente. La votación de los miembros del TC genera 12 renuncias en Perú Libre, la elección o la decisión de abstenerse en la moción de censura. La mesa directiva también produce renuncias. La elección de Darwin Espinosa como vocero de Acción Popular produce renuncias también en dicha bancada, ¿no? La composición de la Comisión de Ética también es otro elemento que nos ha llamado la atención, sobre todo cómo pasa de 7 miembros en el histórico a 15 miembros, 17 miembros, perdón, en la actualidad. Y vemos como antecedente que cuando Fuerza Popular tuvo mayoría en el 2016, empieza este cambio.
porque empiezan con 10 miembros y terminan el periodo con 15 miembros donde Fuerza Popular podía tener una mayoría absoluta, algo que era contrario a la tradición de la Comisión de Ética donde primaba el pluralismo como se ve en esta gráfica, ¿no? Hoy día tenemos 17 congresistas, algo que nunca había ocurrido. Todas las bancadas participan, pero hay un criterio también de proporcionalidad que permite que algunas bancadas tengan mayoría. Aquí se ve de manera gráfica, ¿no? Cómo se ha ido fragmentando también la Comisión de Ética, como hoy día hay muchos grupos parlamentarios que la componen, pero hay ciertas mayorías. Si en un momento Perú Libre tuvo la primera mayoría relativa, hoy día la tiene Fuerza Popular luego de un cierto realineamiento. Voy a pasar rápido, esto ya lo expliqué. Las características de las denuncias también es otro hallazgo. Hemos analizado 176 expedientes, todos han sido sistematizados y procesados en la base de datos. Hay un cambio, mientras antes la información falsa en hojas de vida parecía el primer tema de denuncias, hoy día el caso Mochasueldos ha sido uno de los principales. Y hemos visto un gran número de denuncias entre congresistas por insultos, ofensas, agresiones verbales, físicas, sobre todo en el primer año, y esto es una expresión de la polarización que vivimos. Aquí tenemos un cuadro, se tuvo que hacer ciertas denuncias tipo, ¿no? Se hizo una clasificación porque la información de denuncias es muy variada, y vemos, por ejemplo, 33 denuncias sobre conflicto entre congresistas. 24, conflicto con terceros, conflictos directamente con el presidente de la República. Los casos de corrupción son, por supuesto, los mayoritarios, pero aparecen algunos casos emblemáticos, como el caso llamado Los Niños y el de los mochasueldos, que, digamos, tienen bastante frecuencia. De estos 176, solamente 60 se consideraron procedentes, ¿no? Todos los demás fueron improcedentes al archivo por diferentes causas. Quedan Y un dos hallazgo, minutos, Sergio. ¿sí? Sí, dos ¿Nos ha minutos. ganado el tiempo? 2 minutos, todavía. 2 minutos, por Perfecto, favor. ya. Me van a quedar varios elementos, pero voy a tratar de cerrar por aquí cerquita. Entonces, si vemos, durante la primera etapa, antes de la vacancia de Castillo, la denuncia más frecuente era entre los propios congresistas. Entre los dos grandes bloques se denunciaban entre ellos, ¿no? Y cuando sale Castillo del gobierno, esto va cambiando, ¿no? Se reconfigura los bloques en el Congreso y más bien las denuncias vienen por reportajes periodísticos o denuncias ciudadanas. Entonces, la base de datos nos han permitido identificar bloques previsibles, que son estos que están identificados en pantalla, pero uno de los hallazgos es que estos bloques previsibles no se expresan en la Comisión de Ética. En la Comisión de Ética hay bloques ad hoc, los opositores votan juntos, ¿no? Entonces, parte de la investigación es indagar acerca de por qué están votando juntos. Me va a ganar el tiempo, tengo algunas citas de entrevistados. Una idea que ha quedado muy fuerte es esto del voto 87. Como es un Congreso que está realizando muchas reformas constitucionales, como dice un entrevistado, cualquiera puede ser amigo para el voto 87. Y por tanto, el tratamiento en la Comisión de Ética termina siendo más de apoyo mutuo, ¿no? Donde se forman estas coaliciones diferentes a los grandes grupos opositores, porque todos tienen interés en sacar determinadas reformas constitucionales que vienen a ser las llamadas votaciones estratégicas. Hemos visto varios casos emblemáticos, el caso de los niños, el caso de los mochasueldos, donde hemos identificado una instrumentalización. Más allá de las responsabilidades, que seguro las hay, hemos visto que se han utilizado los casos para poder presionar y en la mayoría no se ha llegado a sanciones. Se ha tenido la amenaza de la sanción como una manera de presionar, aparentemente, y después la mayoría de estos casos ha pasado al archivo, ¿no? La investigación está en esta fase cualitativa, todavía es una investigación en curso y tengo algunas reflexiones que ya no voy a llegar a hacerlas, pero creo que con esto he podido darles un mapa de por dónde va la investigación y cuáles son los elementos que hemos abordado y hemos encontrado. Ujú. Muchas gracias. No, gracias a ti, Sergio. Creo que lo- el tiempo es tirano, ¿no? Siempre digo, pero a pesar de en la fórmula hemos sabido mostrar el cómo a partir del análisis de la data nos va guiando y abriendo nuevos caminos, ¿no? Que es en realidad uno de los propósitos de hacer investigación en la academia. Sin ánimos de robar más tiempo a esta discusión, quiero dar la palabra a José Keckling,
para que pueda hacer comentarios sobre esta investigación que Sergio está llevando a cabo. Por favor, José. Muchas gracias y gracias por la invitación a los organizadores. Digamos que una investigación de esta naturaleza sin duda contribuye a un mejor entendimiento de cómo funciona una de las instituciones que garantiza el Estado de Derecho en un país como el nuestro, ¿no? Y además con los déficits democráticos y los déficits institucionales, eh, diagnosticar cómo una de las comisiones que debería tener un rol importante, pues nos dice el grado de instrumentalización al que se ha llegado, ¿no? Por lo menos en esta institución del Estado. Creo que efectivamente el contexto que nos presenta Sergio nos muestra cómo también van cambiando las demandas o el sentir de la ciudadanía. Hasta hace algunos años atrás, por ejemplo, el principal problema era el terrorismo o la violencia, ¿no? Luego esto pasó a la situación económica, luego en otro momento era el empleo, y así, digamos, según vayamos también viendo la configuración de la sociedad misma, va cambiando hasta que efectivamente los dos grandes problemas que caracterizan ahora al Perú, según las encuestas, es el tema de la inseguridad y la corrupción, ¿no? Y a veces más la corrupción que la inseguridad. Pero no solamente la corrupción en el punto que Sergio está investigando, que es el Congreso, sino también la corrupción en todo nivel del Estado. Eh, el gobierno nacional, los gobiernos subnacionales. Ya en otras investigaciones se ha demostrado cómo hay una especie de círculo virtuoso para la corrupción, ¿no? Eh, entonces creo que el contexto efectivamente amerita investigar esto, toda vez que la ciudadanía percibe que este problema de la corrupción es álgido en nuestra sociedad. Sobre la metodología también me parece muy bien, digamos, todas estas bases de datos que se ha ido construyendo me parece con prolijidad y hay un trabajo ahí bastante pacienzudo para ver quiénes han dejado la bancada por la cual habían sido elegidos, ¿no? Pero sobre el marco teórico sí podría decir algo. eh, Me parece que hay un descanso muy amplio sobre temas institucionales y constitucionales, ¿no? Sobre este tema del diseño constitucional o el vaciamiento democrático. Me parece que está muy bien, pero lo veo insuficiente en el sentido de que, por ejemplo, solamente para ponerme en dos casos según el cuadro que ha mostrado Sergio, esto de los mochasueldos y los niños, ¿no? Me voy a detener en los mochasueldos. Em, entonces, no sé si el tema de los mochasueldos es un tema que tiene que ver con el funcionamiento del Congreso y toda esta genealogía que has puesto para ver con qué partido se eligió, cuántos dejaron y cómo se fue reagrupando los partidos y estas bancadas, ¿no? En todo caso, me parece que podría agregarse al marco teórico todo el tema de gestión, ¿no? De la gestión del Congreso. Toda vez que si ocurre esto de los mochasueldos dentro de un Congreso, es porque hay una gestión del personal casi discrecional que tiene un congresista sobre su personal de confianza, ¿no? Hay una especie de discrecionalidad de quién contrata y quién despide, ¿no es cierto? Voy a poner una anécdota. Estábamos en una investigación el año 2018 en Madre de Dios y el gobernador regional había sido defenestrado días antes de la llegada del Papa. Él había sido un agente pastoral, había sido catequista, había sido una persona muy cercana a la iglesia y le dolía mucho que, por ejemplo, no pueda recibirlo en su calidad de alcalde provincial, perdón, de Madre de Dios, no puede recibir al Papa, toda vez que él había sido un hombre pues vinculado a la iglesia, ¿no? Eso le dolía mucho. ¿Y quién había promovido su vacancia?
su personal de confianza, ¿no? Y yo le pregunto, ¿y quién era este personal de confianza? Pues era un amigo con el que había jugado fulbito, habían hecho la primera comunión, habían sido patas de promoción del colegio. Entonces, todo esto me llevó a pensar a mí que el personal de confianza está basado en relaciones subjetivas, ¿no? Cuando un funcionario público, en este caso congresistas, designa su personal de confianza, lo hace basado en consideraciones subjetivas y no en la confianza en sus capacidades técnicas para el cargo. Todo lo cual, esta persona cuando es contratada está sujeta en una especie de relación subordinada subjetivamente a devolverle el favor, ¿no? Ujú. Entonces, si estas personas de confianza fueran elegidas, designadas, por ejemplo, por servir, ¿no? Porque la confianza está basada en las capacidades técnicas y yo confío en esas capacidades para designarlo en el cargo, ¿se entiende? Entonces, si servir pudiera, por ejemplo, designar este personal de confianza y se lo asigna a un congresista, no habría necesidad de que ese congresista y ese personal tengan ninguna relación subjetiva y no habría por qué mocharle el sueldo porque él ha entrado pues, en base a un concurso demostrando capacidades y el Estado confía en usted para asignarlo a un puesto al servicio del congresista. Entonces, todo esto para decir que me parece que en el marco teórico podría incluirse algo sobre gestión pública o contratación o de la manera como se contrata el personal dentro del Congreso. Así, esta comisión de ética quizás no tendría por qué ocuparse de algo que estrictamente no tiene que ver con el quehacer parlamentario, sino que es un asunto estrictamente administrativo. Creo que los casos que llegan a una comisión de ética tendría que ver con casos típicamente del debate parlamentario, de los argumentos parlamentarios o de la función parlamentaria, y no tiene por qué llegar a una comisión de ética un caso en el que usted ha contratado una secretaria o el otro contrató no sé quién, o se hace un intercambio de personal, porque ya vemos cómo se intercambian para no caer en el nepotismo, ¿no? Entonces, podría agregarse algo a eso para poder explicar cómo es que una mala administración del personal o de la contratación llega a una comisión de ética que debería, dado el tiempo y lo difícil que es llegar a consensos, ocuparnos cosas tan minúsculas como quitar el sueldo. Digo, no es minúscula en el sentido, es una cosa gravísima quitarle el sueldo a una persona que trabaja, ¿cierto? O despedirlo, sino que ese caso no debería ser tratado en ese momento, en esa comisión en particular, ¿no? Y con esto voy acabando. También sobre las conclusiones, eh, creo que aquí también hay, esto sí lo menciona muy bien Sergio, en los primeros hallazgos de cómo esta comisión se ha ido, digamos, tergiversando en su función y sirve más para una especie de acuerdos, ¿no? Donde tú me eliges para luego yo negociar mi voto. Acá hay una especie de racionalidad instrumental de la comisión, ¿no? Entonces se ha instrumentalizado la comisión no para sancionar moralmente a alguien por un comportamiento indebido, sino se ha instrumentalizado la comisión para negociar votos y favorecer a quien se castiga o a quien no se castiga con o sin razón, porque ya el solo hecho de investigarlo, aunque no haya elementos suficientes, ya por tema de opinión pública y por los escándalos que los medios no tienen acostumbrados, puede caer un desprestigio, porque eh, todos sabemos que los medios de comunicación cuando cubren a los políticos en sus noticias, no están muy interesados en su producción legislativa, sino en sus miserias humanas, ¿no? Entonces también de ahí viene todo este desprestigio, este desprecio por la política, cuando no es por la política, sino por las miserias de los políticos, las miserias humanas, que bueno, pues digamos, así es la naturaleza humana, digamos, todos tenemos nuestros errores, evidentemente, ¿no? Pero los medios están más interesados en exacerbar estas miserias entonces la comisión, con esto acabo, debería abocarse más a sancionar actitudes, comportamientos o ideas vinculadas al quehacer y no tanto a cuestiones administrativas
Y los medios, cuando cubren esto, están más interesados en cubrir las miserias humanas que la producción legislativa, todo lo cual redunda en un desprestigio de la política, del Parlamento, que ya sabemos los niveles de aprobación que tiene, y en general de la democracia finalmente, y todo lo que eso puede implicar, ¿no? Eso podría decir por ahora. Muchas gracias. Gracias, José. Y bueno, me llegó un par de preguntas en realidad por DM, mensaje directo, ¿no? Que están vinculadas justamente a esto último que mencionaba José, ¿no? Que es esta suerte de politización asociada al riesgo de comportamiento oportunista de tener esa función dentro del comité de ética, ¿no? Y cómo de alguna manera, voy a citar ahí, se protegen entre ellos, ¿no? En el campo de lo que has venido avanzando, Sergio, en la investigación, y por supuesto, no sé si tienes algún adicional sobre este punto, eh, ¿qué hemos llegado a entender de esta dinámica y qué medidas de gestión, ¿no? Podríamos empezar a sugerir a partir de esta dinámica, ¿no? Ujú. Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, muy interesante lo que plantea José. En efecto, puedo explorar un poco más aspectos de gestión del Congreso. Hay un reglamento que finalmente es el que posibilita determinadas prácticas, ¿no? Como estos problemas que están habiendo a nivel de contratación. Pero yo quería centrarme más que en el acto mismo, que no lo estoy calificando, ¿no? El tema de los niños está en la fiscalía, ahí se determinará, más en la práctica del blindaje, ¿no? ¿Qué es lo que posibilita que se tomen determinadas decisiones dentro de la comisión, ¿no? Más allá del contenido de los aspectos que se denuncian? Porque me he querido centrar más en las prácticas, en las relaciones de poder, en las correlaciones de fuerzas, ¿no? Entonces, visto así, más que entender el fenómeno del mochasueldo, es entender cómo se forman esas colisiones que terminan blindando al mochasueldo, ¿no? Es por eso que he querido tener un marco institucional amplio en donde se entienda que algo ha cambiado, ¿no? Ha cambiado la composición del Congreso, en un Congreso con 17 miembros, ¿no? Muy grande, con un manejo distinto, donde se pueden generar mayorías, donde usualmente hubo pluralidad, ¿no? Hay un factor que ha salido también que es la virtualidad. Dicen, el hecho de que las sesiones sean virtuales hacen que el congresista esté menos expuesto a la opinión pública, a los medios de comunicación y que esté con la cámara apagada todo el día y en el momento que tenga que votar, vote por blindar y no sienta ningún tipo de problema con eso, ¿no es cierto? Eh, pero sí creo que a partir de aquí podemos establecer algunas recomendaciones también de cómo debería funcionar la comisión, ¿no? Para empezar, no debe ser parte de una instrumentalización, ¿no? De una razón instrumental, como nos decía José, y quizás tampoco debería ser integrada por los mismos congresistas. Esto también es algo que habría que evaluarse, ¿no? Pero creo que la Comisión de Ética en esta investigación revela un problema más profundo de la política peruana, ¿no? Cómo se ha caído este nivel de descrédito, de falta de representación, donde los votos hacen todo y los extremos se pueden unir porque tienen algunos objetivos mayores, ¿no? Y eso es lo que se refleja, digamos, en pequeño y lo que hemos visto en las votaciones, ¿no? Esta idea de que todos son amigos cuando necesitas el voto 87, ¿no? Por tanto, no nos podemos estar sancionando todos. Algo que me dijo un entrevistado era, en todas las bancadas había muchos sueldos, entonces nadie quería meterse caro, ¿no? Todos tenían que ayudarse de alguna manera y darse la mano y como todos querían hacer cambios para fortalecer el Parlamento, era mejor que todos se mantuvieran ahí, salvo algunos casos extremos, ¿no? Entonces, por ahí ha ido más el tema de la investigación, ¿no? ¿Cuál es este gran contexto que ha posibilitado ciertos cambios? El Congreso siempre ha tenido problemas, siempre ha tenido baja aprobación, la Comisión de Ética siempre ha sido cuestionada, pero siento que hay cambios, de todas maneras, y esos son los cambios que hemos querido explorar. Muchas gracias, Sergio. Creo que es un tema que recién está empezando y está trayendo pues a discusión. Creo que podríamos sentarnos a conversar aquí hasta el cierre de la noche sin mayor problema, sobre todo en un momento tan álgido, ¿no? En el que todos de alguna manera buscamos o somos críticos de la situación.
y bueno, siento que eso también es, y lo digo desde el sentir, es favorable para el desarrollo de nuestro país, ¿no? Que se toquen este tipo de temas, que se profundicen en las causas y a partir de eso, pues, traer resultados que nos beneficien a todos de cara no solo hacia los que somos parte del país, sino también con reflejo hacia la comunidad internacional. Y como indiqué, el tiempo es tirano y les agradezco mucho, Sergio, mucho, José, por estar en este espacio, por poder compartir. Y no hemos podido de repente resolver todas las preguntas. Sin embargo, esta es una suerte de trailer, ¿no? De lo que se viene el año que viene. Ya tendremos los resultados y seguramente nuevos caminos para seguir andando con investigación. Por supuesto, sé que mucho antes, pero vamos a poder tener, sin duda, en la siguiente semana de investigación mucho más por contar. Desde antemano te comprometo para mostrar los resultados y generar la discusión que hace falta. Muchas gracias nuevamente a José, nuevamente a Sergio y a todos los participantes de esta noche. Gracias nuevamente, un gusto. Buenas noches. Muchísimas gracias.